Ok, bienvenidos a un nuevo video más acerca de modelado, simulación y control, y en esta ocasión vamos a hablar de esta representación de sistemas lineales en el espacio de estados y la relación que guarda con la función de transferencia. Bueno, la representación lineal de sistemas lineales pues en el espacio de estados ya la hemos estado analizando a partir de los modelos que hemos calculado. Algunos han resultado lineales de entrada, pero otros pues tienen que ser linealizados alrededor de algún punto. Algunos se puede, en otros no se puede, etcétera. Pero una vez que hemos podido linealizar algunos modelos, pues llegamos a una representación como esta. Sin embargo, no habíamos estado mencionando anteriormente esta matriz D por U. U sigue siendo la entrada, pero la matriz D no la habíamos mencionado. Y bueno, si nosotros la consideramos, la situación que tenemos es como la que está dibujada aquí abajo en este diagrama. Este sería nuestro sistema lineal en este caso, lo que está encerrado en las líneas punteadas blancas. Para nosotros es un sistema lineal, en este caso en particular un sistema lineal invariante en el tiempo. Pero, ok, estas matrices A, B, C y D son constantes y son características del sistema. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Bueno, ahorita nosotros aquí estamos pensando que este sistema tiene una entrada, o sea que U es un número real, una señal real, y que Y también es un escalar, o sea, tanto la entrada como la salida son escalares. Entonces, pues aquí tendríamos la entrada U y tendríamos aquí la salida Y. Pero, ¿qué sucede con toda la información? ¿Cómo se transmite internamente desde la entrada hasta la salida? Bueno, pues aquí vemos que por esta línea de flujo de señal pues va viajando la entrada y se multiplica aquí, en este bloque, por la matriz B, o sea, es lo que tenemos aquí. Ya habíamos comentado esto alguna vez. Entonces aquí tendríamos el término B por U. Se supone que B y U son de las dimensiones adecuadas, por ejemplo aquí las tenemos. Tenemos un vector de n componentes, o sea, es un vector columna, multiplicado por un escalar U que es la entrada. Entonces, esa es la parte que tenemos aquí, pero aquí pues sigue viajando la entrada U por esta línea de señal, y a la salida pues tenemos la cantidad D por U. Entonces D por U es también en este caso un escalar. Ahorita lo representamos. Lo voy a escribir aquí asociado a esta línea de flujo, solo que en esta representación que tenemos aquí, yo asumí ahorita de momento que D no existe, o sea que aquí esto no existe, ¿no? Entonces nos queda el diagrama que teníamos anteriormente. Pero es importante mencionar que a pesar de que en los sistemas mecánicos que tenemos y los que vamos a analizar en este curso pues tenemos esta ecuación en general, igual sucede con los circuitos eléctricos, es decir que la matriz D no aparece. Es importante comentar que sí existe, ¿no? O sea, en una representación general. Bueno, aquí nosotros tenemos la función, aquí lo que nosotros queremos que llegue finalmente es X punto. O sea, el vector de estados derivado, lo voy a poner así, vector, es este vector de estado, y le voy a poner aquí el punto, como derivación del tiempo para no escribir este símbolo. Si lo integramos, pues vamos a obtener el vector de estado, pero sin la derivada del tiempo, y entonces viaja por esta línea, y a la salida de aquí de la multiplicación con la matriz del sistema tenemos A por X vector. Entonces, si aquí tenemos el vector de estado, aquí en este punto pues tendríamos C por X vector, o sea, lo que tenemos aquí, puesto que esta es la matriz E, en este caso es un vector. Esta sería la matriz B, en este caso también es un vector. Fíjense, este es un vector columna, este es un vector fila, y bueno, esta es nuestra matriz del sistema, A mayúscula. Desde luego aquí pues nos falta D por U, o sea, aquí tendríamos 0 por U, o sea, esta sería la matriz D. Pero, ok, entonces, pues cómo nos damos cuenta de cómo se construye esto, porque aquí, en esta parte, en este punto, nosotros podemos construir la ecuación de estado, es decir que aquí tenemos X punto, vector, o sea la derivada de X respecto al tiempo en términos de vector, pues,
es igual a la suma de A por X vectorial más B por U, o sea, es la primera ecuación que tenemos aquí, esta que está representada de esta forma más explícita. Y bueno, aquí en la salida, pues si este es el estado que se está integrando, aquí tenemos C por X más D por U, o sea que aquí Y, esto de aquí pues es C por X vector más D veces U. Ok, y lo quise hacer ahorita con una sola entrada y una sola salida para puntualizar algo que vamos a ver más adelante. Pero ok, vamos a imaginarnos que en efecto hacemos que D valga 0, es decir, no tenemos por qué anotar este término. Y vamos a trabajar con esta representación. Entonces me voy a traer esta representación de sistema lineal para el lado derecho de la pantalla, y lo que vamos a hacer es aplicarle la transformada de Laplace, puesto que hay una derivada involucrada. Entonces tomamos la transformada de Laplace de estos términos y vamos a obtener algo parecido, pero en términos de Laplace. Entonces aquí lo que vamos a decir es que el vector de estado X, o sea, desde luego es un vector, pero depende del tiempo, le aplicamos la transformada de Laplace y lo convertimos en X mayúscula de S. Por supuesto, este también es un vector. Y vamos a tomar la transformada de Y de t, y pues se va a transformar en Y mayúscula de S, pero en este caso, como es un escalar, pues se transforma también en un escalar nada más. Y por último, pues tenemos la transformada del U de t, o sea, la entrada. Y esa transformada la vamos a representar como U de S, en esta representación que vamos a escribir del lado derecho. Entonces, pues pasamos la transformada de Laplace, la hacemos. Y entonces, pues aquí, como esta es una derivada del tiempo, el primer término nos queda S veces X mayúscula de S, que es igual a A veces, las A son constantes, o sea, A, B y C son matrices de coeficientes, son constantes por las propiedades de linealidad de la transformada, pues salen del operador de transformada, y entonces, pues, no influyen, no alteran, pues, la transformación. Entonces tenemos aquí lo mismo, B por U de S. Esta que escribí sería la transformada de Laplace de la primera ecuación, la ecuación entrada-estado, como se le conoce. Y ahora vamos a transformar la ecuación de salida-estado, pero como dijimos, vamos a considerar el caso en el que no tenemos la D. Entonces vamos a transformar esta ecuación, y lo que vamos a obtener es Y de S igual a C veces X de S. Pero generalmente cuando utilizamos transformadas de Laplace, el objetivo que tenemos es encontrar una representación de sistema entrada-salida. O sea, de tal manera que nosotros tengamos una función de transferencia aquí, llamémosla H de S, y aquí tengamos la entrada U de S en el dominio de Laplace y aquí la salida en el dominio de Laplace. Entonces, pues nos interesa encontrar quién es H de S. Por supuesto, como ustedes ya lo vieron, pues tenemos esta misma circunstancia aquí, o sea, este es un modelo en el tiempo, y este sería el mismo modelo, pero en el dominio de Laplace. Sigue siendo nuestro sistema lineal e invariante en el tiempo original, que tenemos aquí. Entonces, queremos encontrar cuál es esa transformada, y aquí tenemos precisamente, o sea, queremos esta función de transferencia, y aquí tenemos la transformada de Laplace de la ecuación de estado, de estas ecuaciones de estado. Entonces, pues esta representación entrada-salida, así se conoce, representación entrada-salida, no me deja ver los detalles internos que hay aquí, pero es una representación muy conocida, es clásica. Entonces, mucha de la teoría de señales y sistemas está escrita en términos de estas funciones de transferencia, y asimismo, pues, mucho de la teoría de control automático y mucho de las teorías de comunicaciones también. Entonces, esto es importante, ¿no?
Por otro lado tenemos esta representación del estado. Esto es más socorrido, vaya, en control automático y también en simulación. Pero esta expresión y esta finalmente son equivalentes, por supuesto. Aquí pues cancelamos la matriz D, o sea, de momento tachamos esta de aquí de la representación para obtener estas ecuaciones de estado. Entonces, transformados en términos de Laplace. Pero esta representación no me habla nada acerca del estado interno, mientras que esta sí me dice, bueno, pues aquí hay un vector de estados, que son variables dinámicas, ya sabemos, en términos mecánicos, posiciones y velocidades, cómo van cambiando esas posiciones y velocidades respecto al tiempo, y pues cómo es toda esta dinámica interna. Sin embargo, aquí no conocemos ninguno de esos detalles, solo vemos el comportamiento entrada-salida. Entonces, desde luego, pues tenemos que cancelar el estado aquí, de alguna forma, lo tenemos que despejar de un lado y lo tenemos que sustituir en el otro. Entonces, pues vamos a despejarlo de la ecuación de arriba, y entonces pues voy a escribir eso aquí a continuación, abajo de este símbolo de sistema, y bueno, vamos a despejar. Entonces, si nos damos cuenta, primero que nada, aquí x de s sigue siendo un vector de n por 1. Entonces, un vector al que yo multiplico, o sea, tengo esta s, si yo multiplico este vector por la matriz identidad de n por n, pues sigue saliendo únicamente el término que tengo ahí en esa ecuación. O sea, un vector multiplicado por la identidad es el vector. Entonces sigue siendo este mismo término. Entonces este término lo puedo expresar así como primer paso. Entonces S por el vector, por la matriz identidad de n por n por x de s es lo que tenemos del lado izquierdo, y entonces ahora nos vamos a traer este término, lo vamos a pasar hacia este lado también. Entonces pasa como menos a por x de s, y todo esto es igual a b por u de s, sin problema. Entonces aquí vemos que podemos factorizar precisamente x de s, y vamos a obtener s por la identidad menos la matriz a por x de s, y esto es igual a b por u de s, no hay problema. Bien, entonces si nosotros queremos despejar esta aquí x de s, lo queremos despejar porque pues nos quedaría en términos de a, de b, de la entrada y de s, y entonces lo podríamos sustituir aquí, lo eliminamos, y entonces tendríamos en una ecuación u por en una misma ecuación la entrada y la salida. Entonces podríamos calcular esta función de transferencia, porque recordemos que la función de transferencia es la entrada, la salida, perdón, sobre la entrada, o sea, en símbolos, esto de aquí. Así la podemos calcular, salida entre entrada, ¿verdad? Entonces, esa es la función de transferencia, h de s. Bien, para hacer eso, nosotros tenemos que multiplicar del lado izquierdo y del lado derecho, premultiplicar, vaya, o sea, por la izquierda, la inversa de esta matriz, porque esto es una matriz. Entonces, si lo hago del lado izquierdo, pues desde luego lo tengo que hacer del lado derecho. Entonces aquí también premultiplicamos de esta forma, y entonces pues estas dos se cancelan. Si de verdad existiera esta inversa, si esta matriz SI menos A tiene inversa, se cancelan y nos queda lo que estamos buscando. O sea, finalmente aquí obtenemos x de s, vector, es igual a la matriz inversa SI menos A por b por u de s. Entonces con esta ecuación venimos a esta ecuación y sustituimos aquí. Vamos a hacer eso. Entonces y de s es igual a c veces x de s, pero x de s es todo esto que acabamos de descubrir, SI menos A
esto inverso por B por U de S. Y entonces ahora sí podemos hacer esta división. De tal manera que pues Y de S sobre U de S, bueno, esto lo paso nada más dividiendo, es un escalar, y entonces pues aquí me queda H de S definitivamente, y esto es igual a C veces SI menos A, todo esto inverso, por B. Entonces es así como puedo pasar de esta representación a esta de aquí. En símbolos voy a quitar esto de aquí. Puedo obtener esa representación de la función de transferencia. Otra vez pues tenemos ahí su bloque. Si nosotros ya sabemos aquí cuál es la entrada, que es U de T, pero en el dominio de Laplace U de S, y aquí la salida es Y de S, pero yo ya tenía la representación en espacio de estados, entonces tengo que resolver estas operaciones. Aquí tengo la matriz C por SI menos A inversa por B. Entonces esta es la función de transferencia H de S. Por supuesto, si aquí D está presente, pues esto se modifica un poco, de tal manera que quedaría que H de S es igual a C por SI menos A inversa por B más D. O sea, no hay problema, eso es fácil de obtener. Ustedes pueden practicar con esta representación, es decir, con las ecuaciones originales, donde aquí tenemos D por U y sale esta fórmula, ¿no? Entonces solo se aumenta la D de este lado. Pero esta matriz, por cierto, todas estas tienen nombre, ¿verdad? Habíamos dicho que esta matriz es la matriz del sistema. Esta matriz se llama entrada-estado. Esta de aquí se llama estado-salida. A esta matriz D se le conoce como la matriz de transmisión. O sea, transmite la salida directamente hacia la entrada, ¿no? Transmite la entrada directamente hacia la salida. Es decir, esta parte de aquí no es dinámica, esta parte es un mapeo estático. Esta parte es un mapeo estático. Esta otra parte, por el contrario, o sea, todo lo que tenemos aquí es dinámico. O sea, son ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos el integrador, de hecho aquí teníamos la derivada. Aquí no, este es un mapeo estático, ¿no? Entonces, por eso generalmente en sistemas dinámicos como los que estamos modelando, pues es difícil encontrarse esta matriz. A nosotros no nos ha aparecido en los modelos que hemos calculado hasta ahorita, pero bueno, sí llega a aparecer en algunos modelos donde tenemos, aparte del comportamiento dinámico, algo estático, lleva acento. Entonces pues es fácil generalizarla a esta representación de aquí. Bien, entonces ya tenemos cómo pasarnos de el espacio de estados hacia pues el dominio de Laplace en las funciones de transferencia. Ok, vamos nada más a revisar que efectivamente esto cumpla con las dimensiones. Por ejemplo, aquí este vector de estado, le voy a poner aquí su dimensión, es de n por 1. Esta matriz A es de n por n. Este vector B pues es de n por 1 también, es un vector columna. Este U pues es de 1 por 1, es un escalar. Esta Y es de 1 por 1 también, es un escalar. Esta C pues es de 1 por n. Y bueno, este es el mismo vector de estado. Este es de n por 1. Entonces, pues sí coinciden las dimensiones aquí con que también de las derivadas obviamente es n por 1. Entonces, ¿qué pasa con esta representación de la función de transferencia? Aquí, pues si tenemos C por SI menos A inversa por B,
Bueno, pues hay que recordar que esta matriz A es de n por n, aquí la tenemos, y que cuando nosotros hicimos este truco de sacar aquí la identidad, también es la identidad de n por n para que nos quede lo mismo. Entonces toda esta matriz que está aquí adentro, o sea que está aquí, la inversa, pues es de dimensiones n por n. Pero la matriz B aquí la tenemos, es de dimensión n por 1, y la matriz C en este caso es de 1 por n. Entonces, pues si multiplicamos de par en par, pues aquí nos va a quedar estas y esta se cancela, o sea, el resultado al final de cuentas es que esto es de dimensión 1 por 1. O sea, no es igual, ¿verdad? Es su dimensión y es un escalar en este caso. Es un sistema de una entrada con una salida, es un sistema SISO. Aquí lo tenemos también, es el mismo sistema, además de ser LTI, pues es SISO. Una sola entrada, una sola salida, por estas ecuaciones que estamos planteando aquí. Bien, antes de pasar al caso donde tenemos más entradas, por ejemplo, o más de una salida, de hecho ya nos salió un modelo así, el del péndulo carro, por ejemplo. Ese, aquí tenía un vector, si bien tenía solo una entrada, nos resultó con alguna función en la que tiene más componentes esta. Bueno, creo que fue cuando la clase pasada, cuando generalizamos el péndulo de Furuta, cuando le pusimos otro actuador, pues ya teníamos dos actuadores, entonces dos entradas. Sí, fue ahí, fue en esa clase, ya me acordé, el video pasado justamente. Ok, entonces pues esto puede tener más dimensiones, es decir, no tiene por qué ser un sistema SISO. O sea, también es cierto que nosotros en un momento dado podemos tener uno de los otros sistemas, los que se llaman MIMO, muchas entradas, muchas salidas, y pues tener algunas cuantas entradas, quién sabe cuántas, n entradas, y muchas salidas también, quién sabe cuántas, ¿no? Digamos m salidas. Entonces esto también se puede, incluso si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Y las ecuaciones de estado pues tratan esto de una forma bastante natural. No tanto, o sea, como las funciones de transferencia. Las funciones de transferencia, pues aquí necesitaría tener muchas funciones de transferencia internamente. Entonces, antes de pasar a este caso más complejo, vamos a analizar este caso donde solo tenemos una entrada, una salida. Este caso de SISO, pues, ¿no? Entonces, ok, bueno, este dibujo ya cumplió su propósito en el video de hoy. Vamos a quitarlo de ahí y vamos a a analizar que algunas propiedades, algún dato, o sea, una propiedad muy interesante que tiene esta función de transferencia, desde luego, y esta representación en el espacio de estados. Ya vimos que en efecto están relacionadas, son dos representaciones distintas pero del mismo sistema, así o así. Bueno, esta dijimos es HDS ahorita, o sea, nuevamente llegamos a la conclusión de que sin este término de transmisión directa de la entrada, sin ese mapeo estático, si conservamos solo lo que es dinámico, solo las variables dinámicas, entonces HDS es ya lo tenemos aquí, C por SI menos A inversa por B. Pero de la teoría de señales y sistemas recordamos que HDS tiene un polinomio en el numerador, digamos PDS, o sea, son fracciones, son representaciones racionales, y tiene un denominador QDS. A este denominador pues le llamamos polinomio característico de la función de transferencia. De la función de transferencia o del sistema. Entonces aquí vamos a ponerle polinomio característico del sistema. Y es precisamente este polinomio QDS el que dicta la naturaleza de los polos del sistema, o sea, dónde están estos polos
si el sistema es estable o inestable. Lo vemos a partir de QDS. Por otro lado, a partir de PDS, la fracción del numerador, o sea, la parte del polinomio del numerador, ahí identificamos los ceros del sistema. Entonces, estos ceros pues definen ciertos comportamientos, pero los polos definen ciertamente la estabilidad o la inestabilidad. Entonces aquí los polos nos dejan analizar la estabilidad. Están relacionados a la estabilidad directamente. Ok, pero tenemos esta función en términos de las matrices de la representación lineal en espacio de estado. Y pues vale la pena preguntarnos si pudimos haber visto algo de la estabilidad directamente desde las matrices A, B y C, sin tener que transformarla, sin tener que convertirla a la función de transferencia y luego encontrar un polinomio y luego calcular sus valores, o sea, sus raíces, y pues ver de qué lado del plano quedaron. Pero mientras analizamos eso, pues vemos que los polos sabemos que los obtenemos cuando QDS vale 0, ¿verdad? O sea, si hacemos que QDS de algunas soluciones, voy a ponerle aquí como si le pongo un subíndice ya no es la variable S, o sea, vamos a imaginar K es igual a 0 si solo si SK es un polo. Y como en general, pues si mi sistema es de orden n, voy a tener n polos. Entonces, en general tengo n de estas raíces, ¿no? Entonces, SK es una raíz. De QDS. O sea que en cuanto las insertamos en el polinomio, pues nos da igual a 0. Y pues tenemos desde k igual a 1 hasta n, o sea que tenemos n polos, o sea S1, S2 y así sucesivamente hasta Sn. Tenemos toda esta cantidad de polos. ¿Por qué? Porque el sistema es de orden n. Ok, entonces bueno, habiendo recordando esto un poquito de esa teoría de análisis de señales y sistemas, vamos a ver qué sucede con esta representación. O sea, si nosotros tenemos esta representación de la función de transferencia, vamos a recordar quién es una inversa. O sea, la inversa de una matriz que tengo que calcular aquí. Aquí nosotros vemos C, ahí sin problema, pero vemos esta matriz inversa. Esta matriz inversa pues se calcula como la adjunta de la matriz sin invertir sobre el determinante de la matriz sin invertir. O sea, y la adjunta pues es la matriz de cofactores transpuesta y todo eso. Entonces aquí pues no vamos a ahondar en detalles, pero de cómo se calcula una inversa, eso es de álgebra lineal, asumimos que ya lo sabemos, pero sí que sabemos que es una adjunta precisamente. Entonces aquí sería la adjunta de quién, pues de la matriz sin invertir, o sea SI menos A. Si yo calculo su adjunta y la divido entre el determinante, obtengo la matriz inversa. Entonces aquí abajo tengo el determinante de quién, pues de SI menos A, todo esto multiplicado por B. O sea, lo único que hice fue expresar cuál es la inversa de esta matriz. Entonces, esta sigue siendo una matriz. Vamos a volver a ponerle aquí sus dimensiones, n por n. Este es de n por 1 y este de aquí aquí lo vemos, es 1 por n. Ok, entonces parece que por una parte PDS sobre QDS es igual a HDS, o sea, cociente entre polinomios. Pero ahorita, desarrollando la representación en el espacio de estados, pues tenemos que la parte de arriba, el polinomio PDS, está dado por C veces la adjunta de SI menos A por B.
si hacemos el producto de estas matrices, hay que recordar que el determinante es un escalar. Entonces, si hacemos el producto de estas matrices como lo hicimos aquí, pues el resultado también es un escalar en este ejemplo. Y aquí abajo nos queda el determinante de ese i menos a. Entonces, pues ya está. ¿Quién es el polinomio característico q de s de la función de transferencia? Pues el determinante de la matriz que se construye como si menos a, donde s es la variable de Laplace. Esa es la variable de Laplace. Y a, pues es la matriz del sistema. Aquí la tenemos, es la matriz A. Entonces, q de s, el polinomio característico del sistema, pues es el determinante de esta matriz, bueno, de la matriz que se construye si menos a. Si nosotros queremos encontrar los polos, ya dijimos, o sea, tenemos que igualar q de s a 0 para obtener todos estos polos. Pues entonces lo que tenemos que hacer es, equivalentemente, q de s igual a 0, pues significa que tenemos que hacer que el determinante de si menos a sea igual a 0. Esto nos va a dar un polinomio en S precisamente. Pero sin duda hay una forma, ¿verdad?, que yo conozco en matemáticas, donde construyo la matriz, a partir de la matriz A, construimos la matriz lambda i menos a, y a esto pues le calculamos el determinante y llamamos a esto p de lambda. En este caso, para no confundirnos, pues q de lambda. Nos queda un polinomio en lambda, y a los lambda que vamos a encontrar aquí, si aquí nos sale que a, o sea, si aquí sabemos que a es de n por n, entonces existen lambdas, o sea, existe lambda n, lambda i, pues desde i igual a 1 hasta n, o sea, existen n de estos valores, y estos valores se llaman eigenvalores. ¿De quién? De la matriz A. Es la misma forma, y de hecho para calcular estos eigenvalores, nosotros hacemos que este polinomio característico de la matriz sea igual a 0. Entonces, lo que estamos viendo es que los polos del sistema son los eigenvalores de esta matriz. O sea, polos de h de s igual a los eigenvalores de la matriz A del sistema. Entonces, claro, desde aquí lo pude haber visto sin hacer esta transformación, ahora que sabemos estos datos. Entonces, este es un concepto importante que podemos pasarnos, o sea, sin necesidad de pasarnos al espacio de estado, digo, a la función de transferencia. Nosotros de aquí, desde el espacio de estados, calculando los eigenvalores de esta matriz, podemos darnos cuenta si el sistema es estable o es inestable. Desde luego, los polos, como aquí los estamos viendo, están relacionados con ese determinante, mientras que los ceros están relacionados con esta otra parte. Entonces, los ceros del sistema, por complemento, o sea, ceros, son las raíces de esto que tenemos aquí. Entonces, tendría que ser cuando p de s es igual a 0, o bien que c por la adjunta de s i menos a por b sea igual a 0. Ahí es donde encontramos los ceros del sistema. Entonces, desde luego, lo podemos hacer directamente con las matrices.
Pero una de las cosas más importantes pues es la estabilidad. Esa la vemos rápido con los eigenvalores de A. Entonces ahí luego nos damos cuenta si sí se cumple o no se cumple. Ok. Entonces, bueno, antes de borrar todo esto, pues era comentar esa idea, esa relación que tienen estas dos representaciones de estado que hemos hecho hasta ahorita. Tenemos sistemas mecánicos básicamente en este curso, solo hemos hablado de ellos. Les aplicamos la fórmula de Euler-Lagrange y obtenemos una representación de sus ecuaciones diferenciales, obtenemos el modelo. Con ese modelo podemos calcular puntos de equilibrio o a veces definir puntos de operación y linealizar alrededor de esos puntos de operación o puntos de equilibrio, y obtenemos una representación de esta forma. Entonces, con la representación de esa forma, pues podríamos contestar rápidamente la pregunta de si el sistema es estable o inestable calculando los eigenvalores del jacobiano del campo vectorial F del sistema, o pues los eigenvalores de esta matriz A equivalentemente. Ok, entonces antes de analizar los sistemas MIMO, aquí solo fue un sistema SISO, vamos a dejar los sistemas MIMO para otra ocasión, para otro video. Aquí vamos a afianzar el conocimiento que hemos tenido por medio de un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo de vamos a obtener una función de transferencia de un sistema a partir de un sistema no lineal alrededor de un punto de operación. Entonces, bueno, vamos a quitar varias cosas. Entonces, vamos a hacernos espacio. Con este espacio creo que es suficiente. Bien, para no perder la costumbre, pues vamos a tratar con nuestro sistema de péndulo simple, porque después de todo es un modelo no lineal. Aquí lo tenemos. Y desde luego sabemos que medimos el ángulo respecto a la vertical y todo eso. Nada más que aquí vamos a ponerle un par mecánico tau que esté actuando el sistema. De hecho, este modelo ya lo obtuvimos en una de las clases anteriores. Aquí tenemos tau, aquí tenemos L, aquí tenemos la masa, la gravedad, desde luego, y conocemos el modelo. Si recordamos, pues nos quedó teta 2 puntos más G sobre L seno de teta igual a tau sobre ml cuadrada. Si nosotros lo linealizamos alrededor del 0, o sea, nosotros queremos linealizar este sistema alrededor del 0, pues escogemos como nuestro punto de operación el 0, o sea, teta de equilibrio igual a 0, ya lo habíamos calculado. Y entonces reemplazamos, decimos que teta punto de equilibrio, o sea, si teta de equilibrio es igual a 0, teta punto de equilibrio, la velocidad pues es 0, y esto pues implica que tenemos muchos puntos de operación, desde luego, pero lo que implica es que también los ángulos son pequeños. Entonces seno de teta es aproximadamente teta para ángulos pequeños. Con eso, esta ecuación pues la linealizamos de la siguiente forma: teta punto más G sobre L teta igual a tau sobre ml cuadrado. No hay problema. Entonces, para esta representación lineal vamos a escoger estados. Vamos a escoger que teta sea igual a x y que teta punto sea igual a x punto, desde luego, y que u sea igual al torque tau. Entonces, pues hacemos el reemplazo. Esta ecuación se convierte en aquí perdón, aquí no era x punto,
no tendría caso la representación de estados haciendo eso. Aquí es x1 y aquí es x2. Entonces aquí sería x2 punto más g sobre l, x1 igual a u sobre ml cuadrado. Entonces, pues con esto podemos construir nuestra representación de estados. Y vamos a escoger la salida, pues la variable y, o sea, y es igual a teta, no hay problema, o sea, al mismo tiempo y es igual a teta. Entonces aquí tendríamos x1 punto, x2 punto, igual a quién. Bueno, pues en términos de la matriz, ¿quién es x1 punto? Pues es x2. ¿Y quién es x2 punto? Aquí la podemos despejar. Pues nos queda menos g sobre l, 0. Y aquí tendríamos x1, x2 como estado, más 0 y aquí 1 sobre ml cuadrado por u. Y por otra parte, la ecuación de y, simple y sencillamente y, es igual a una matriz E 1,0 por el vector de estado, que es x1, x2. Entonces, si aquí resolvemos esto, desde luego nos queda x1 nada más, que desde luego es teta. Entonces, estamos eligiendo la única salida posible. Bien, tenemos esa representación en espacio de estados. Ya la hemos obtenido algunas veces en el punto de equilibrio estable. Voy a conservar esta ecuación diferencial, que fue la que linealizamos a partir de este modelo no lineal. O sea, es el modelo lineal alrededor de este 0. Y pues aquí tenemos nuestra representación de estados. Vamos a obtener la función de transferencia, así como dice aquí, ¿no? O sea, este es HDS. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues construir la matriz SI menos A. Entonces, S por I menos A, siendo I la identidad de 2 por 2, ya multiplicada por S, pues es S00S menos A. O sea, 0, 1 menos G sobre L, 0. Entonces, SI menos A, aquí nos va a quedar S, aquí nos va a quedar menos 1, aquí nos va a quedar G sobre L, y aquí nos va a quedar S. Esta es nuestra matriz SI menos A. Ahora hay que invertirla. Sin embargo, si nosotros queremos calcular quién es Q de S directamente, rápido, pues hacemos el determinante de SI menos A. Y entonces pues nos daríamos cuenta que nos queda S cuadrado menos por menos es más, o sea, este menos es de la fórmula del determinante, por este menos de aquí pues se transforma en un más G sobre L. Ok, ese es el vector característico y nosotros el polinomio característico, y si queremos los polos, Q de S es igual a 0, o sea, S cuadrada más G sobre L tienen que ser igual a 0, despejamos de aquí, obtenemos dos polos, que pues podemos encontrar fácilmente. O sea, S cuadrada, si despejamos, es igual a menos G sobre L, y esto resulta en S igual a más menos la raíz cuadrada de menos G sobre L. Como tenemos este signo, o sea, tenemos dentro del radical un menos, pues nosotros sabemos que de ahí sale un número imaginario, pero tenemos dos raíces. Por un lado tenemos el primer polo, S1, pues es la parte positiva del número imaginario J veces raíz de G sobre L. Y el segundo polo es menos J veces G sobre L, raíz. Ok, entonces así lo tenemos. Ya calculamos los dos polos fácilmente. ¿Qué vemos? Que están sobre el eje J omega. O sea, hay un polo aquí sobre el eje J omega. Está S1. Es el eje J omega, ese es el eje sigma. Y el otro está de este lado. Entonces voy a ponerlos aquí. A este tipo de sistemas que tienen los polos sobre el eje J omega no son estables ni inestables propiamente.
O sea, se les conoce como marginalmente estables. No tienden a cero, pero no crecen tampoco sin cota. Mantienen oscilaciones, y de hecho eso es lo que hace el péndulo alrededor de este punto de equilibrio. Oscila, va de un lado hacia el otro, y ahí se queda, oscila. Entonces son oscilaciones sostenidas en este caso. Bueno, pero ya calculamos, ya vimos rápidamente qué sucede con QDS. Este cálculo que acabamos de hacer, desde luego, es el mismo que de los eigenvalores de esta matriz. O sea, de aquí directamente calculamos los eigenvalores y vimos que es marginalmente estable. No necesitamos la representación de la función de transferencia. Pero vamos a decir que la queremos, ¿no? O sea, que de todas maneras la queremos obtener esa representación, y entonces necesitamos invertir esta matriz, y me acabo de dar cuenta que borré el determinante, y entonces queremos el determinante también porque lo necesitamos. Entonces este es el determinante de la matriz, y bueno, ¿cómo formamos la matriz de aquí? ¿Cómo formamos la matriz de cofactores transpuesta? Pues necesitamos aquí la adjunta entre el determinante, pero el determinante ya nos salió S cuadrada más G sobre L, y la adjunta de esta cosa pues es la matriz de cofactores, pero transpuesta. Entonces, pues, ¿qué son los cofactores? Aquí pues vamos a recordar. Bueno, vamos a hacerlo rápido para que no se haga más largo este video. O sea, la matriz de cofactores que hay aquí, pues tomo los determinantes de los menores y nos queda como en distribución de tablero de ajedrez los signos, ¿verdad? O sea, aquí tendríamos, lo voy a poner en otro color. Aquí es un más, y luego en esta casilla un menos, aquí un menos y aquí un más. Entonces el primer cofactor pues elimino fila y renglón y nos queda S con el signo más, entonces pues aquí sería S. El segundo cofactor pues elimino fila y renglón y nos queda G pero con el signo menos, entonces sería menos G sobre L, y así sucesivamente. Entonces aquí pues nos quedaría menos 1, pero con este signo se vuelve un 1 positivo, y luego aquí eliminamos fila columna y bueno, nos queda S. Esa es la matriz de cofactores, y luego pues la transponemos. Nos queda S1 y aquí menos G sobre L S. Entonces pues tenemos esta matriz de cofactores transpuesta, o sea, la adjunta sobre este cálculo, pero necesitamos multiplicar por C y por B esta inversa. Entonces vamos a hacer eso de este lado. Nuestra función de transferencia HDS es C veces SI menos A inversa por B. Ok, entonces pues ¿qué tenemos hasta ahorita? C por la adjunta, la matriz de cofactores transpuesta. Aquí en C, por cierto, 1,0, esto es C. Esta matriz de cofactores transpuesta, que nos quedó así, S1 y menos G sobre L, y aquí S por B. ¿Quién es B? Esta matriz de aquí. Entonces 0, 1 sobre ml cuadrado. Todo esto entre el determinante del sistema, o sea, S cuadrada más G sobre L. Entonces pues si simplificamos primero lo que está a la derecha, aquí pues vamos a cancelar esta parte, ¿verdad? O sea, queda 0,
aquí queda ml, o sea, tenemos esto. Aquí 1 sobre ml cuadrado. Y abajo nos queda s veces sobre ml cuadrado. Y todo esto desde luego dividido entre s cuadrada más g sobre l. Y si resolvemos, pues nos queda un escalar, pero nos va a quedar arriba nada más 1 sobre ml cuadrado. Y abajo s cuadrada más g sobre l al resolver esas operaciones. Y escrito de una forma un poquito más elegante, pues nos queda 1 sobre ml cuadrado por s cuadrada más g sobre l. Ok, este es HDS. Entonces HDS es igual a 1 sobre ml cuadrado s cuadrada más g sobre l. Esa es nuestra función de transferencia. Pero como ustedes sin duda se están imaginando, lo pudimos haber hecho aquí sin tanta bronca, ¿no? O sea, aquí nos queda s cuadrada teta de s más g sobre l teta de s igual a tau de s sobre ml cuadrada. Factorizamos y nos queda s cuadrada más g sobre l teta de s igual a tau de s sobre ml cuadrado. Y luego dividimos salida entre entrada. ¿Quién es la salida? Pues teta. ¿Quién es la entrada? Pues el torque, tau. Entonces teta de s sobre tau de s es h de s. Y al dividir de esa forma, pues tenemos que pasar ml hacia arriba. Y pues esta la tenemos que despejar, ¿no? Entonces pasa, bueno, a ver, vamos a hacerlo con calma. De hecho, esta la podemos dejar en ese lugar, ¿no? Entonces, pues nos queda aquí ml cuadrado, se quedó en su lugar. Este es el que pasa dividiendo a teta de s. Aquí tendríamos un 1 y aquí este pasa dividiendo hacia el otro lado también, entonces queda s cuadrado más g sobre l. Y eso pues es exactamente esto. Entonces, pues sí, o sea, sí se puede, o sea, sí funciona, vaya, ¿no? Si nuestras representaciones son muy grandes o ya tenemos la representación en el espacio de estados, nos podemos pasar directamente a la función de transferencia. Y también hay formas de pasarse de la función de transferencia hacia la representación en espacio de estados. Y recordando que la representación de espacio de estados no es única. Pero bueno, eso se ve más bien en teoría de control moderno. Entonces, para objetivos de este video, pues mostramos que sí hay una relación entre estas dos propiedades. Y que pues podemos analizar directamente si este modelo va a ser estable o inestable desde aquí, ¿no? Y si es inestable, pues no nos conviene simularlo, porque aunque esté bien simulado, pues va a llegar a un momento en el que la computadora me va a reclamar por alcanzar valores no acotados, ¿no? Entonces, esto tiene un fin, ahora sí que tiene una utilidad práctica en nuestro tema, que es modelado y simulación, y desde luego también en control. Ok, bueno, pues creo que por esta ocasión es suficiente. Espero que este video les haya gustado o les haya servido. Ya saben, si les gustó o les sirvió, pues pueden dejar un like, se los agradecería mucho. Y suscribirse en caso de que no lo hayan hecho. Bueno, eso es todo por mi parte en este video y los veo definitivamente la próxima vez.